social, también dirigente nacional de la Confederación General de Trabajadores de Perú, la CGTP, y un excombatiente o combativo maestro del sur. Esa palma muy cariñosa a compañero de hoy, a nombre de la Administración Social. Estimados amigos, amigas, asistentes a esta actividad, queridos compañeros de la mesa, efectivamente estamos aquí en representación de una nueva organización política que estamos constituyendo, que es el Movimiento Afirmación Social, y cuyo presidente es nuestro compañero Gregorio Santos Guerrero, actual presidente del Gobierno Regional de Cajamarca. Como bien decía Willy, efectivamente esto no es una reunión sencillamente para ver qué pliego petitorio levantamos frente al alcalde, frente al gobierno central, etc. Si bien es cierto que las organizaciones populares, los sindicatos, ¿qué les digo del vaso de leche?, los comedores populares, los asentamientos humanos son importantes y hay que potenciarlos, pero también hay que abrir bien los ojos. Hoy estas organizaciones, a pesar de realizar luchas sumamente exitosas, ya no tienen los resultados que nosotros quisiéramos. Y la pregunta es ¿por qué? Pues que ya la organización sindical, gremial, popular no tiene sentido. Sí tiene sentido y es necesario organizarnos. Como dicen los argentinos, el que no llora no mama, ¿no es cierto? Y si nosotros no protestamos, nadie nos hace caso. Ahí están nuestros hermanos cafetaleros, ¿no es cierto? Cómo los han reprimido, cómo los han tratado. Y miren, en el campo de la agricultura y del agro son los primeros productores que exportan. Y gracias a su trabajo paciente, tesonero, en condiciones difíciles, esa exportación del café le significa $1.000 millones anuales para el país. ¿Pero qué ha pasado? Producto de nosotros, hombres y mujeres, seres humanos, pero sobre todo de la barbarie capitalista que no tiene límites, ha padecido una enfermedad, una plaga, producto, como reitero, de la depredación de la naturaleza, de la contaminación ambiental. Y esa plaga está terminando sus plantaciones de café. Por eso se han alzado en lucha. Entonces, como reitero, no es suficiente hoy la simple organización vecinal, popular, sindical, gremial. Siendo importante, ya es insuficiente. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a un enemigo mayor, cada vez más salvaje. Acaba de decir el Papa cuando estuvo en Brasil, el siglo XXI es el siglo donde los jóvenes ya no van a tener trabajo. Y si van a tener trabajo, van a ser los esclavos del siglo XXI. Es decir, sin derechos. Entonces el enemigo al que tenemos que enfrentarnos no es poca cosa. Desde la organización gremial popular, reitero una vez más, siendo importante, no lo vamos a doblegar. No lo vamos a derrotar. Y nosotros, acostumbrados de liderar batallas en
en las calles, en las plazas, por nuestros problemas más elementales, tenemos que hacer un acto de reflexión y evaluación. ¿Por qué solamente somos buenos para organizarnos popularmente, gremialmente? Pero dejamos la cancha abierta para que nuestros adversarios políticos, que son de la derecha, ellos sí pueden hacer política. Y nosotros no, somos minusválidos. Entonces, tenemos que hacernos una severa autocrítica. No es suficiente solamente organizarnos gremial o popularmente. Lo fundamental es organizarnos políticamente. Porque desde la política vamos a solucionar los grandes problemas del mundo, los problemas del Perú, los problemas de los trabajadores, los problemas de los sectores populares. Entonces, nosotros mismos hemos dejado ese terreno a la derecha, al fujimontesinismo. Por eso hoy en el Congreso hacen lo que quieren. No fue solamente la repartija que quisieron hacer en el mes de julio. Recuérdese bien, el año pasado, a fines de año, ¿acaso no es verdad que quisieron aprobarse sobre pretexto de que no le alcanzaba un sueldo? ¿Quisieron duplicar su sueldo? Si no hubiese sido por el levantamiento del pueblo de Arequipa, esa gente que está en el Congreso estarían ganando el doble de lo que ganan hoy. Por eso acaba de salir hoy día en los medios de comunicación el resultado de una encuesta que dice cuál es el sector o cuál es el segmento del poder de este Estado más corrupto. Es el Congreso. En ese sentido, estimados amigos, estimadas amigas, hoy nosotros tenemos que ejercer nuestro legítimo derecho de hacer política, porque política es el arte, es la ciencia, que nosotros muchas veces sin saber ejercemos incluso en nuestros hogares para poder dirigir nuestra casa. ¿Qué se hace para dirigir una casa? ¿O solamente el esposo o la ama de casa que hace a veces de madre y padre dirige solo? No. Para orientar el hogar tiene que haber una dirección colectiva, un intercambio entre los esposos y los hijos, para solucionar los problemas acuciantes del día a día en el hogar. Eso viéndolo en pequeño, pero viéndolo en grande, es el arte de dirigir, conducir a nuestra patria. Pero hoy la política, como lo dijo en su momento nuestro querido amauta José Carlos Mariátegui, está podrido. ¿Quién o quiénes han o quieren terminar con la política? La derecha. ¿Quién, por ejemplo, ha pervertido la moral, la ética, la política? El fujimontesinismo en la década de los 90. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros? ¿Decir que la política no vale? Porque cuando vemos nosotros que los congresistas hacen lo que quieren y los medios de comunicación, los periódicos dicen, eso es la política. No, señores, eso ni siquiera son políticos, son advenedizos. Muchos de ellos están ligados al narcotráfico, como ya lo denunció una persona que conoce y estudia la problemática del narcotráfico en nuestro país. Entonces estamos siendo gobernados por gente que no tiene la ética, que no tiene la moral,
que desconoce lo que es la política. Por eso nosotros tenemos que elevar la política, tenemos que enaltecerla, tenemos que purificarla. Y vuelvo otra vez a Mariátegui para decir, Mariátegui decía, la política se ennoblece cuando la política sirve al pobre. ¿Quiénes están ahí? ¿Acaso dan leyes a favor del pobre? Jamás. Y esa es otra cuestión que tenemos que reflexionar. No sé cuántos trabajadores estatales habrán aquí. En el mes de julio, ellos realizaron una lucha muy protagónica. ¿Por qué? Porque se les ha aplicado, como se aplicó a los maestros el año pasado, sobre pretexto de una reforma, la ley de servicio civil. Y Ollanta Humala ha salido a decir de que esa ley es una de las mejores leyes que va a mejorar la situación económica, profesional y de condiciones de trabajo de los trabajadores estatales. Mentira. Porque si fuese así, ¿por qué en esa ley no están los trabajadores que laboran en el Congreso? Porque si eso es así, ¿por qué en esa ley de servicio civil no están los trabajadores del Banco Central de Reserva? ¿Por qué no están los trabajadores de SUNAT? Entonces, saquemos una conclusión. Esa ley no es la panacea. De tal manera, esta reunión se realiza en un momento muy difícil para nuestro país. Se habla de la crisis, pero nosotros hombres y mujeres humildes, de a pie, ¿qué cosa entendemos por la crisis? Nuestra concepción no puede ser la misma que aquel, por ejemplo, que dirige una empresa, aquel que monitorea, por ejemplo, una transnacional. Los grupos de poder tienen una lectura, una interpretación diferente de la crisis de lo que nosotros debemos tener. Para nosotros la crisis no es otra cosa que sino un momento, un estado, cuando esas fuerzas económicas, esos poderes económicos ya no ganan como antes. Entonces, como su producción, sus ingresos bajan, ellos se declaran en crisis. ¿Para qué? Para que a través del Estado, con una serie de políticas de reactivamiento, de ayuda, de salvataje, otra vez empiecen a ganar más. Y finalmente, ¿qué va a pasar con la crisis? ¿Cómo se soluciona? Cargando todo el peso de la crisis en los trabajadores, en el pueblo, hambreándolos cada vez más. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer nosotros frente a la crisis? Nosotros tenemos que organizarnos y tener una alternativa diferente. Defender a los sectores más empobrecidos, exigir, por ejemplo, del Estado que obviamente eleve la capacidad adquisitiva del pueblo para que tenga la posibilidad de gastar y dinamizar la economía. Que no solamente se dé la plata a los ricos, a los empresarios, sino también al pueblo trabajador. Porque el pueblo trabajador tiene el legítimo derecho a vivir dignamente. Por otro lado, esta actividad de constituir una organización política se da también en un contexto de una crisis política. No solamente la crisis económica, crisis política. ¿Por qué? Porque sencillamente esa democracia representativa ya no representa a nadie. ¿Qué democracia es la nuestra? De solamente cada 5 años ir a las urnas y elegir a nuestros representantes. Elegido el representante, va al Congreso y hace lo que quiere, no da cuenta a nadie. O alguna vez
Esos congresistas nos han convocado a quienes votamos por ellos para decirle, frente a este tema, ¿qué hacemos? Jamás. Hacen lo que quieren. Por eso ya, a mediados del mes de julio, cuando había la necesidad de elegir, ¿no?, autoridades, tanto para el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y Banco Central de Reserva, se les ocurrió a estos congresistas que se creen los sabedores repartirse los cargos entre ellos. ¿Qué cosa es esto? Entonces, si no hubiese sido, miren, ¿no?, por esa actitud, pero sobre todo esa decisión oportuna de la juventud a salir a las calles, y de nosotros los sectores populares también salir a las calles, tengo por seguro de que hoy esos poderes del Estado, esas instituciones que he citado, estarían en manos de esos partidos de gobierno. Yo les pregunto, ¿eso es democracia? No. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es, ¿no?, trabajar y luchar por democratizar nuestro país. Nuestro país está muy alejado de lo que debe ser una auténtica democracia, porque en una auténtica democracia el pueblo decide, el pueblo legisla, el pueblo gobierna. Esa es la democracia directa que queremos nosotros, y no la democracia representativa. Nosotros no estamos, por ejemplo, de acuerdo con esta Constitución que rige los destinos de nuestra patria, porque esta Constitución es una Constitución delictiva que viene del 1993, fruto del fraude que hizo Fujimori, y que sencillamente ha constreñido, ha reducido la labor del Estado a solamente una obligación subsidiaria, mínima, ínfima, para ver temas de educación y de salud. Nosotros queremos otro tipo de Estado, un Estado que proteja al pueblo, que integre a toda la gente de nuestra patria. Por eso necesitamos un Estado plurinacional, que están integrados los aymara, los quechuas, los amazónicos y cuantas otras nacionalidades que hay en nuestra patria. Queremos un Estado que verdaderamente defienda al pobre. Queremos un Estado que verdaderamente le haga caso a lo que quiere el pueblo, y no un Estado que esté de espaldas a ellos. En suma, estamos nosotros por una nueva república que es necesario construir, porque esta república, que ya va a tener casi 200 años, ya caducó. Y esa es la labor, esa es la tarea del Frente Amplio, de una organización nueva. Y en este Frente Amplio tenemos que hacer el ejercicio de una cosa diferente a lo que se hizo hasta hoy. No solamente debe constreñirse a los militantes o los amigos de las organizaciones que la citen, que la convoquen. Al contrario, hay que abrir los brazos, que nuestras actividades sean públicas, venga la gente que quiere integrarse. Aquí nosotros no podemos excluir a nadie. Por eso en el Frente Amplio caben todos, menos aquellos que tengan la mano manchada de sangre y aquellos que estén comprometidos con la corrupción. Eso jamás estarán en el Frente Amplio. En ese sentido, estimados amigos y amigas, agradecemos a los organizadores de esta nueva organización que es el Frente Amplio, que hoy pues inicia sus actividades. Esto es un acto protocolar, por cierto, de las fuerzas políticas que existen en este distrito, un distrito combativo, un distrito luchador, y que obviamente no merece, como en estos momentos hay un alcalde que verdaderamente pues esté tratando, no, ni siquiera de dar
una legislación municipal favorable a los pobladores, al contrario, hace un mal ejercicio de su poder. Y a quienes critican, obviamente, están tratando de intimidarlo con acciones judiciales, como es el caso, por ejemplo, de aquí de nuestro querido amigo y periodista Pedro, ¿no?, que en estos momentos está siendo enjuiciado, vamos a decir, por este alcalde. De tal manera, amigos y amigas, nosotros les deseamos todos los éxitos a fin de que obviamente se constituyan definitivamente como una organización, porque es bueno organizarse políticamente. Alguien decía, un pueblo organizado políticamente es un pueblo dueño de su destino. Y si nosotros no nos hemos organizado así, nosotros somos los culpables para que haya llegado al gobierno Fujimori, para que haya llegado Toledo, para que haya llegado por segunda vez Alan García y para que haya llegado también Ollanta. ¿Qué cosa dijo García para llegar por segunda vez al gobierno? El 80% del pueblo peruano no estaba de acuerdo o no con el cambio. Claro que sí, el pueblo quería el cambio. Y Alan García, obviamente para ganar, ¿qué cosa agregó a cambio? Cambio responsable. ¿Y en qué terminó ese cambio responsable? En la política, vamos a decir, de corrupción. Hoy ese gobierno de Alan García está seriamente comprometido con el narcotráfico. De tal manera tiembla, porque quiere regresar por tercera vez al poder. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra. Por eso tenemos que afirmarnos políticamente. Muchas gracias y buenas noches.